Quería tratar de desde el punto de vista de traumatología, pero bueno, bueno, terminamos haciendo lo mismo con nosotros, y es algo realmente algo especial. Buenas tardes, vamos a tratar de ser breves. Vamos a hablar sobre un caso en donde el motivo de consulta fue dolor esternoclavicular, recordando esta articulación. Es un paciente masculino de 44 años que tenía inicio de enfermedad actual de aproximadamente 7 días, que se caracterizaba por dolor en la parte anterior del tórax, apareció de forma insidiosa, se irradiaba inicialmente al cuello y presentaba limitación funcional del miembro inferior izquierdo. No podía ir al trabajo, así que al segundo día de evolución consulta acá la CEA. Es valorado, le indican, él había tomado previamente diclofenac por cuenta propia y acá le indican un corticoide retal, que es betametasona de larga duración y de corta, más un AINES, creo que había recibido un ketorolac. Lo envían a la casa y el paciente sigue con dolor, aumenta la limitación funcional y empieza a notar que hay un aumento de volumen en la región de la articulación esternoclavicular del lado izquierdo. Reconsulta el cuarto día de evolución y nuevamente le indican analgésicos, pautas de alarma y va a su casa. Ya al séptimo día acude otra vez a la CEA, muy difícil el manejo del dolor, incluso tienen que administrarle varias dosis de morfina y se decide su internación para estudiar en vista del cuadro clínico. En cuanto a los antecedentes, el paciente practica CrossFit y ciclismo, tuvo un desgarro y reparación del músculo pectoral de mayor izquierdo en el año 2021, o sea, del mismo lado que le dolía, y hacía unas 5 semanas aproximadamente que le habían hecho un implante capilar en cuero cabelludo, ¿no? Aparentemente sin ningún tipo de complicación. Niega hábitos tóxicos, no fuma, no toma alcohol, no usa drogas intravenosas, etcétera. En cuanto al examen físico, la presión, digamos, en el límite, estaba con dolor, cabe resaltar, algo de febrícula, 37,3, axilar, y positivo, al examen físico se nota un aumento de volumen, leve eritema y dolor a la digitopresión de la unión esternoclavicular izquierda. No hay crepitación al palpar alrededor de la articulación y sí hay dolor al pinzamiento del esternocleidomastoideo del mismo lado y del trapecio también del lado izquierdo. Y además, la cabeza del húmero, cuando palpamos, también refería dolor allí. De resto, no tenía datos positivos al examen físico. Esta es una fotografía ya internado, pero básicamente es igual que a la internación. Como pueden ver, acá en la unión entre la clavícula y el esternón se ve un abultamiento, aumento del volumen bastante importante. Y en esta foto tomada desde abajo se puede visualizar más. Acá está la escotadura yugular y vieron que hay un realce importante. Y no creo que se vea allí por el tema de ese color amarillo, pero hay un leve eritema del lugar y calor a la palpación también. Un comentario. Sí, Eh, Nosotros, ahora, claro, conociendo al final el diagnóstico, lo podemos presentar así. En realidad, uno lo tendría que comentar como una masa roja caliente palpable, inflamatoria, porque en realidad afójase, uno no sabía si esto era una lesión en el esternón, en la clavícula, en la primera costilla, en la unión entre la clavícula y el esternón, entre la primera costilla y el esternón, porque todo está en eso en una zona. Podría ser desde hipotrofisarcoma o hematoma, al diagnóstico que yo a tener. Eh, pero eso generó confusión en el diagnóstico, ¿no? Claro, en el primer momento, por motivo que igual necesita acción necesario por mandar a la casa, y había hecho gimnasio en todas las semanas relacionadas con el esfuerzo importante, el CrossFit, y la lesión traumática, mecánica, era el primer diagnóstico. Por eso lo comentaron todo es analgésico, bueno, no da tanto fierro, el paciente se ve que hace tensa su actividad de
Me descoloco un poco el trasplante capilar, Sí, pero una de las cosas que estoy contando sí. me hace pensar quizás en el síndrome de los escalenos, ¿no? Que en el pensamiento de los escalenos, Ajá. la articulación Ajá. puede dar dolor cervical, no sé si están al lado que abajo. Sí, es más, el síndrome escalénico estaría entre el escalero anterior y medio, sería una cosa que uno tendría clínica por este lado. Acá están los escaleros, ¿no? Y comprimen los vasos el plexo braquial, podría dar omalgia, pero no tan anterior, esto está acá, ¿no es cierto? Está bastante lejos anatómicamente de eso. Y cuando uno palpaba, obviamente acá estaba la escotadura yugular y o sea, se puede palpar que está entre el esternón y la clavícula como tal, ¿no? Esta es una fotografía del cuero cabelludo del paciente y si se fijan, acá hay una pequeña, un pequeño forúnculo en realidad. Y hay un leve eritema, pero nada muy llamativo, ¿no? En cuanto al laboratorio de ingreso, un hematocrito normal, una leucocitosis leve de 11.000 con neutrofilia, plaquetas bien, y la eritrosedimentación estaba elevada, 52 milímetros por hora. En cuanto a ionograma, nada llamativo, función renal tampoco. La CPK, un poco elevada, estos son los valores normales en un paciente que obviamente hace ejercicio. El hepatograma dentro de límites normales, un coagulograma tampoco llamativo, HIV no reactivo, el BRL sí está en proceso. Un electrocardiograma de ingreso, donde no vimos signos sugestivos de isquemia de infarto. Esta radiografía de ingreso de tórax. Y le hicimos este estudio tomográfico al ingreso. Que esté informado como normal. Está informado como normal. No sé, si quieres luego lo muestro, pero si alguien quiere opinar, le parezca algo llamativo en esta tomografía. Tenemos este corte y este corte. Sí, del lado izquierdo. Este corte y este corte. Un poco más abajo, un poco más arriba. ¿Qué diagnóstico pueden plantear? ¿Ah? Sí. Está muy escueteado. Niega fiebre o escalofríos en cualquier momento. Porque con todo eso, el tipo que haga guardia y se resintiese o... Hace ejercicio, Ah, pero llega con esto, ¿no? No, pero después ya generó como... Sí, ya Llega esto. Sí. Y así estaba el ingreso aproximadamente. Cuando vimos esa tomografía, marcar lo que nos Si ustedes se fijan, esta sería la clavícula, esta es la primera costilla, esta del otro lado, y si comparamos el tejido adyacente a la clavícula del lado izquierdo, hay un aparente engrosamiento de los tejidos blandos, que es algo sutil, pero se logra ver, y esta es la cápsula articular de esta articulación. Recuerden que es una articulación sinovial en silla de montar que tiene movimiento en dos ejes. Ah. Y este corte más arriba se puede ver aparentemente lo mismo y en el tejido subcutáneo anterior al pectoral mayor hay como una leve estriación también de los planos grasos. ¿Sí? ¿Qué botan por acá? ¿Qué botan por allá? Sí, está expandida la articulación, en definitiva, arrojo, caliente, y nosotros, recuperando los diagnósticos más potentes de mayor responsabilidad es intentar la articulación. Dijimos, este es nuestro principal diagnóstico, es la estética de la articulación que estamos clavicular, para ver, es una articulación que van diciendo que es una crítica de esta articular. Pero es el principal diagnóstico y no podemos dejar de irnos con
Lo que se cansó de mostrar de Heyman ¿Cómo? con las imágenes del cuero. Ah, con esto. Puerta de entrada. Obviamente se pensó, como consideración una artritis séptica, el paciente no refería a fiebre, él ingresó el día lunes, pero ingresó subfebril. Lo cultivamos sin fiebre, ingresó el sábado, lo cultivamos el lunes y a la hora 2 horas, 38,5 de temperatura, después de los cultivos, ¿eh? Así que el próximo paso, como sospechábamos de artritis séptica, era realizar una punción guiada por tomografía de la articulación, porque es de difícil acceso, y en esta tomografía vemos que hay un mayor aumento de los tejidos alrededor de la clavícula como tal, se nota más, muy parecido a lo de la foto. Acá la aguja que está entrando en la cavidad articular, en la cavidad sinovial de esa articulación, y esta es la muestra del líquido articular. En cuanto al citológico, algo de leucocitos, acá está el machete para guiarnos, pensar si es eso normal, inflamatorio o séptico. No, la verdad no estaba muy elevado. Predominio mononuclear, que va en contra del diagnóstico de artritis séptica. Sigue hematíes, puede ser que haya sido traumática la lesión, o salvo que haya tenido un traumatismo allí que no lo tuvo y tuviese una hemartrosis, ¿no? Pero poco probable. En cuanto al físico-químico, la glucosa estaba en 10 miligramos por 100, las proteínas en menos de 1 gramo por 100, la viscosidad estaba baja, que usualmente cuando hay artritis séptica tiende a disminuir la viscosidad, y el coágulo de mucina estaba friable, que normalmente tiende a coagularse más y en procesos sépticos puede ser más friable. Y en el cultivo Se hace corta. rescatan, sí, Corta el chorrito. exactamente. El líquido articular normalmente es girante, bien elástico, girante. El líquido articular séptico se corta. Cuando uno lo toca, cuando lo separa, se corta. Pierde la elasticidad. En el directo, porque en el cultivo, En el directo, perdón, rescatan cocos gram positivos que aún no se han tipificado. O sea que todo apunta al diagnóstico de la artritis séptica. Y esos hemocultivos que se tomaron el día lunes, reportan 2 de 2 positivos para cocos gram positivos en acúmulo. Exactamente. Inicialmente, el día lunes, tras hacer la punción, se cubrió con piperacilina, tazobactam y vancomicina, y tras la preliminar de la tipificación, rotamos a cefazolina y vancomicina, con la que está actualmente el paciente en espera de definir qué bacteria es y si es resistente o no a la meticilina, ¿eh? De resto, paracetamol, sí, ibuprofeno. tengo datos de último momento, es un SAPC. Así que vamos a sacarlo de la mano porque no se pasa bien. Bueno, ibuprofeno, tramadol y su tromboprofilaxis. Este es un artículo de Elsevier de Reumatología, donde reportan una serie de 5 casos, un artículo español, en donde básicamente refieren que es una patología bastante infrecuente. Ellos dicen que hay series donde han reportado solamente 170 casos en el mundo. Casi todos se ven en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con HIV, que tengan diabetes, uso de drogas intravenosas, cosas que no son compatibles con los antecedentes del paciente. Reportan 5 casos en los cuales 4 no hay una puerta de entrada aparente. 4 de ellos también son secundarios a estáfilo, uno solo de ellos es estreptococos de una paciente que tuvo una neumonía, así que esa fue la única vía que se reportó como probablemente hematógena. Y ellos nos muestran estas imágenes en donde se ve una distensión acá de la cápsula articular de la clavícula, que es algo similar a lo que encontramos en nuestro paciente, ¿sí? Si lo llegamos a ver, y obviamente esta tenía un mayor compromiso que incluso desplazaba la tráquea en uno de los casos acá reportados. Y esta imagen también de otro paciente con el mismo diagnóstico, que es muy similar a la presentación del que tenemos acá, salvo que no está tan eritematoso. Y el estudio tomográfico correlacional. La primera causa, obviamente, que va a la cabeza como agente etiológico es el Staphylococcus aureus.
y de segundo los estreptococos, ¿sí? Que en este caso, bueno, se confirmó que ya es un estáfilo, ya meticilino sensible, así que en vista de que esta articulación eh, no se ve afectada de forma tan frecuente, el pensar en el diagnóstico pudo ser dificultoso, incluso fue visto por traumatología y pensó que era un síndrome de manguito rotador o una cervicalgia y pidió estudios guiados hacia otro tipo de patologías. Pero es bueno tomarlo en cuenta, en vista de que tenemos este caso, y tenemos que, en vista también de que es una articulación poco vascularizada, que los tratamientos antibióticos tienen que ser bastante prolongados. Así que la idea de nosotros es colocarle un PIC a este paciente para que termine su tratamiento en casa. Sí evoluciona de forma favorable, pero en estudios comparativos, en donde tenemos a un grupo de pacientes con estas enfermedades, casi siempre un manejo conservador versus quirúrgico, casi todos terminan en una resolución quirúrgica porque hay que drenar el foco como tal y hacer una limpieza de la articulación, que obviamente es la primera conducta que tenemos que tomar en cuenta cuando hay una artritis séptica. Así que estamos viendo la evolución del mismo, hoy lo vimos un poco más edematoso, pero no refiere menos dolor, no ha tenido registros febriles, pero hay que estar... Mucho menos dolor, se siente muchísimo mejor. Él tomaron por función. Por La función. punción, salió la punción. Acá. Mismo jardín. Y bueno, el tema es que tenemos una artritis séptica no toleteada. Y es una artritis séptica extraña que nadie conoce, que es una articulación huérfana que nadie la quiere, porque no la quiere trábano, no la quiere cuello, no la quiere tórax. De nadie, porque esa articulación nunca se opera y no tiene huecos. Creo que algo vino hecho un entrado No, también porque no es una articulación con un gran espacio articular, por un lado, no hay dicho que son así, que son fáciles, segundo, no hay un operador que muy claramente levante la mano, tenemos que ahora salir a buscar, tenemos que salir a buscarle al novio. Y yo pienso, como digo, el daroso de tórax, el sensor de cuello y el conjugal de hombro. Pero la verdad es que está a mitad de distancia de todos los caminos, eso, y bueno, más que nunca le tengo que encontrar el novio. Y vamos a ver si va bien clínicamente, pero tiene alta chance de fallo. Clínicamente, que no hay debilidades. El paciente, claro. No sé si tiene antibiótico. En los casos que reporta ese artículo, en los 5, casi todos tenían 2 semanas hasta 3 semanas de evolución. Y recurrían al médico y no tenían un diagnóstico claro, porque es que es muy escaso el diagnóstico. Y hay complicaciones de miositis, del esternocleidomastoideo y también de osteomielitis. Así que, exacto. Si vos ves las evoluciones del traumato, todo para cualquier lado, desde la resonancia de hombro, todo normal. En un momento dice, es importante activa con la sección, el otro día estaban usando una articulación con un antibiótico. O sea, no es fácil, no es fácil, creo que el caso aquí, rojo caliente, siempre más estrepitoso, y este chico que no es tan violento y que viene a hacer gimnasio, crossfit, puede caer rápidamente en el error de pensar que es algo traumático mecánico. Este es el paciente. Es una actividad para medio una publicación interna tipo hospitalaria, y esta nueva situación para el que lo quiera presentar. Pero reportes en realidad, solo con la función y el cultivo, No. terapia. Se hizo incluso limpieza quirúrgica, porque varios de ellos tenían miositis agregada. Es una serie de Y se rescató tanto en sangre como en tejido. Da la impresión, igual que los casos tenían más tiempo de evolución que el resto. Sí, 2 hasta 3 semanas, hay uno de 1 semana, y son pacientes que llegaban con dolor esternoclavicular, con dolor irradiado a cuello y a hombro también. Igual que este paciente, con la misma clínica.
Pero le hacen, hay que lo operan,